Bien, tal como habíamos visto entonces en el segmento anterior, lo que vamos a hacer ahora es revisar el marco legal que se traduce, ¿cierto?, en este decreto 83, que tiene que ver fundamentalmente con las estrategias para diversificar la enseñanza y que son las que nos competen a nosotros como profesores. Lo primero es algo que ya se había señalado en el bloque anterior, es que este decreto viene a modificar y a complementar el decreto 170 en el entendido, ¿cierto?, de que va a considerar que efectivamente en el aula nosotros tenemos niños con necesidades educativas especiales, a las cuales me voy a referir en las siguientes láminas, pero que todos los niños y niñas deben ser destinatarios de un modelo de enseñanza que procure, ¿cierto?, el acceso universal. Y estas orientaciones que va a dejar este documento entonces se consideran aplicables a todos los niveles del ciclo escolar, es decir, no solamente a los primeros años de escolaridad, sino que fundamentalmente hasta cuarto medio. Y también este documento va a mantener, ¿cierto?, algunas orientaciones para la adecuación curricular previa a la evaluación diferenciada. Es decir, antes de que yo evalúe a algunos diferenciadamente, tengo que haber provisto para todos, ¿cierto?, una enseñanza lo más diversificada posible. Entonces, aquí tú estás viendo en esta lámina algunos elementos del decreto 170 y otros del decreto 83. El primero, como yo ya te he señalado, ¿cierto?, fija las normas para determinar quiénes van a ser los alumnos que van a recibir esto que es una subvención escolar que permite la contratación de profesionales, ¿cierto?, de apoyo a esos niños y niñas. ¿Qué tipos de necesidades educativas se van a reconocer para el pago de esta subvención y cómo se van a realizar los diagnósticos? El decreto 83, por su parte, lo que va a hacer es aprobar criterios efectivamente para la adecuación del currículum, es decir, para que nosotros podamos hacer ajustes para los estudiantes de educación básica con necesidades educativas especiales, pero también para la intervención pedagógica y el desarrollo cognitivo de todos los niños con los que estamos trabajando. Y acá, ¿cierto?, hay algún dato acerca del decreto 170 que consideramos importante que tú lo manejes y que tiene que ver con que efectivamente este documento del año 2009 fijó dos categorías de necesidades educativas especiales y las fija, ¿cierto?, a la luz de la literatura y la investigación que hay en esta área. En uno, ¿cierto?, va a referirse a que hay necesidades educativas que son permanentes, es decir, que acompañan siempre la vida de un individuo, entre ellas, por ejemplo, el trastorno por déficit atencional, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad, por eso está marcada un slash con una H, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, ¿cierto?, que se presenta igual que la visual en distintos grados, desde una sordera, ¿cierto?, o una ceguera total a algunas que son parciales. La disfasia, ¿cierto?, que es un trastorno de la comunicación. La discapacidad mental y la discapacidad mental o múltiples retos múltiples también, como se llama, ¿cierto? O sea, la discapacidad mental asociada a otras dificultades. Y como necesidades transitorias, se van a reconocer la que tú estás viendo acá. Que sean transitorias implica que con los apoyos necesarios o los apoyos, ¿cierto?, adecuados, un niño o un joven puede superarlas. Hay varias también que se presentan en los primeros años de escolaridad, como el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, o el TEA, que son los trastornos específicos del aprendizaje y que se pueden dar focalizadamente en distintas áreas, como la matemática, por ejemplo. Y las dificultades de aprendizaje en general y lo que se conoce, ¿cierto?, es como inteligencia limítrofe, que es una puntuación específica en esta escala de cociente intelectual, ¿cierto?, con la que se trabaja. Allí tú estás viendo algunos elementos que te los mostramos para que tengas una referencia de ello, no nos vamos a detener aquí, y que tiene que ver, ¿cierto?, con los profesionales que diagnostican fundamentalmente los trastornos, las necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. Ahora,
visto, ¿cierto?, lo que propone el decreto 170, es que nos tiene que empezar a hacer sentido el decreto 83, porque lo que ocurre, ¿cierto?, es que en algún momento se tiene la consideración que en las aulas solamente existen grupos específicos de niños que requieren apoyos especiales. Y eso está muy lejano de ser cierto, porque si ustedes han estado, ¿cierto?, visitando una aula, haciendo trabajo práctico en aula, ¿cierto?, o haciendo la práctica en alguna escuela, se van a dar cuenta de que lo que define un espacio, ¿cierto?, áulico es la diversidad. Todos los niños y niñas que están allí, pese a que hay escuelas que los normalicen súper bien, son niños que tienen incluso rutas de aprender que son distintas. Por ello, lo que propone este decreto, ¿cierto?, es que el currículum, que es aquello de lo que hemos venido hablando desde la semana 1 de este curso, que el currículum es el dispositivo central que va a permitir, ¿cierto?, hacer los ajustes. Y eso implica, primero que todo, que yo, profesor, usted, docente en formación, ¿cierto?, tiene que conocer muy bien su currículum, y es por ello que en las semanas anteriores hemos estado trabajando una mirada curricular que primero ha mostrado cómo se articula un objetivo de aprendizaje. Y varias sesiones atrás lo que hicimos fue mirar que un objetivo de aprendizaje es una estructura tridimensional que está compuesta, ¿cierto?, por un elemento que es conceptual, que es de contenido, por una habilidad y que está asociada a una actitud. Y lo que permiten, ¿cierto?, es poder tener un instrumento, ese objetivo de aprendizaje, para poder evaluar el logro del desempeño de nuestros estudiantes respecto de ese objetivo. Y también nos detuvimos en más de una clase planteando el tema de qué significa ese componente conceptual del objetivo de aprendizaje, qué significa el componente procedimental y qué significa el componente actitudinal. Por lo tanto, para entender esta lógica del currículum como dispositivo central, lo primero que uno tiene que saber es esta mirada analítica, o tiene que tener esta mirada analítica de cómo está estructurado el currículum escolar, ¿cierto?, con el que se trabaja en nuestro país. Y que es un currículum que está formulado en términos de una competencia que tiene los tres elementos, ¿cierto? El saber propiamente tal, el saber hacer, que es lo procedimental, lo que se vincula con las habilidades, y el saber ser, que es todo aquello, ¿cierto?, que está contenido bajo la etiqueta en el currículum de actitudes, pero que funcionan, ¿cierto?, entrelazadamente en la lógica de la competencia. Y acá lo que estamos viendo es básicamente la misma propuesta, es decir, una escuela inclusiva, en esta nueva lógica de inclusión, ¿cierto?, moviliza todos sus recursos para garantizar el acceso al currículum de todos y todas. Si ustedes se fijan acá, lo que está en el centro es el currículum común, que es efectivamente aquello con lo que todas las escuelas cuentan. Pero en torno a ese currículum común hay varios conceptos súper interesantes de ir revisando. Por ejemplo, ese currículum, ¿cierto?, común, debiera ser diversificado o debiera adecuarse para dar relevancia y pertinencia. Relevancia y pertinencia, dos conceptos muy importantes, porque en el fondo tienen que ver con cómo nosotros también vamos construyendo experiencias de aprendizaje que son significativas, que tienen ciertas condiciones, son situadas, ¿cierto? Y además, en esta lógica debiéramos poder nosotros pensar en que nuestro trabajo es eliminar o disminuir las barreras, es decir, me anticipo dónde van a estar las grandes problemáticas que va a tener que enfrentar un niño que accede, ¿cierto?, a un contenido X de nuestro currículum, cómo se responde a las necesidades de aprendizaje y desarrollo, cómo acogemos a todos los estudiantes y cómo se valoran también las diferencias. Un elemento súper importante, sobre todo en los marcos de formación ciudadana actuales. Y aquí entonces, en el otro lado de la diapositiva, aparece una definición que tiene que ver con que efectivamente esta lógica de ajustar el currículum, que es el dispositivo central para permitir el acceso de todos y todas, tiene que ver con una educación de calidad, que responde a la diversidad,
¿cierto? Y que estructura situaciones de enseñanza y aprendizaje que son flexibles y que permiten al mayor número de estudiantes acceder al currículum y a estas capacidades que ustedes le proponen y que constituyen los objetivos de aprendizaje. Entonces ahí hemos dado toda la vuelta respecto a lo mismo. Por lo tanto, la pregunta que emerge acá es, y usted la piensa entonces aquí desde su área de formación, ¿qué metodologías pedagógicas, desde su área, desde las matemáticas, desde la música, desde la educación física, son más apropiadas para abordar el desafío de esta educación efectiva, ajustada, adecuada, diversificada? Y en ese sentido, lo que va a hacer el decreto 83, ¿cierto?, es valorar la diversidad de recursos metodológicos para el diseño de estos procesos cognitivos. Y eso a usted lo devuelve a su formación en especialidad, ¿cierto?, a la alfabetización en su propia disciplina, con el conjunto, ¿cierto?, de teorías, de propuestas didácticas, de metodologías, de formas de evaluación que son propias de su construcción discursiva, ¿cierto?, de la especialidad, y que en este momento están pidiendo, ¿cierto?, ser miradas en su totalidad para poder tener allí distintas alternativas a la hora de implementar la acción en el aula.